Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. tardes. Muy buenas tardes a todos. Les quiero preguntar en primer lugar si se ve las diapositivas, la pantalla que estoy compartiendo. Sí. Declaración de estado de intervención, parte 2. Perfecto. Muy bien. Me pide la maestra Victoria Montemayor que si puedo maximizar la pantalla, pero no sé cómo maximizarla. No sé cómo. En la parte inferior de su computadora, licenciada, izquierda, ahí tiene una pantallita de televisión. Ahí le puedes dar clic y la maximiza. Y es que me Abajito donde dice la palabra nación, váyase hasta abajo. No, allí no. Abajito, en los iconos. Es que no tengo aquí los iconos. Es que como tengo dos pantallas aquí en el juzgado y una, pues es el audio, participantes, chat, compartir, pausar el compartir, anotar, control remoto, apps y más, dice. Pero no sé. Es que se me ponen las dos pantallas y no sé. La presentación sí se ve bien. No se ve cortada la página. Sí se ve bien. En la parte inferior. Oh. Pero sí se Sí. aprecia. Sí se ve bien. Sí se alcanza a apreciar. A ver. Sí. Ponga otra diapositiva, si es tan amable, una que esté más o menos larga como Sí. A ver. la que sigue. Aquí. Y se alcanza a ver que dice, hablaremos del amparo directo 4 de 1 al 21. Sí, se ve muy bien. Ahí está bien. Digo, nada más porque se cortaba, pero está perfecto ahí, maestra. Usted espero cuidado. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes otra vez. Estuvimos el miércoles hablando precisamente de este tema, pues tan novedoso y tan controversial también, de la declaración de estado de interdicción y la inconstitucionalidad que se decretó en relación a este tema. Les hablaba la ocasión anterior, bueno, de los antecedentes que ha tenido la interdicción desde épocas remotas, de la cuestión de estigmatizar o considerar como un estereotipo a las personas con discapacidad, pensando siempre pues como que son personas de menor valía, que su opinión no cuenta. Es decir, todos sabemos que la cuestión de tener algún tipo de discapacidad, particularmente la mental, pues merma las capacidades de las personas. Sin embargo, eso no debe de ser el motivo por el cual se le suprima pues su capacidad jurídica, particularmente la capacidad de ejercicio, porque la ley así está hasta la fecha. Digo, mientras no entre ya propiamente el nuevo Código Nacional, nuestros códigos pues hablan de eso, de que la capacidad jurídica no la tienen los menores de edad ni las personas que tienen alguna discapacidad mental. Entonces ahí lo que el código establecía, pues a lo mejor se quedó corto en aquel tiempo, ¿verdad? Por todo lo que se venía pues manejando desde épocas remotas de cómo se veía a las personas con discapacidad.
el nuevo paradigma o la nueva manera de ver el estado de interdicción, pues considera que cada caso es diferente y que la interdicción tiene grados y tiene medidas, ¿verdad? Hay personas que sí, a lo mejor tendrán algún leve retraso, pero podrán opinar en asuntos de su vida, y a lo mejor no desconocemos que habrá personas que definitivamente no pueden opinar, ni hablar, ni decir nada, pero siempre hay que buscar la manera de darles la inclusión a esas personas. Precisamente uno de los motivos de todo el movimiento que, como les platicaba ayer, se realizó por los años 60 fue que esas personas pues no eran incluidas ni consideradas, su opinión, ni su autonomía, ni tampoco les estaba permitido casarse, ni decidir si podían tener hijos o no, etcétera. Entonces, pues toda esta reforma que viene de este tratado internacional, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que debemos respetar, pues viene a dar en contra, a incluir a las personas con discapacidad y considerar contrario el sistema que ya existía, que es el del código, los códigos locales, ¿verdad? Y nacionales que existen al respecto. Entonces, como les había comentado, ha habido varios amparos que han dado pie, ¿verdad? Resoluciones de la Suprema Corte que han dado pie a declarar inconstitucional el sistema del estado de interdicción como se encuentra actualmente en los códigos. Y bueno, vamos a analizar uno de ellos, ¿verdad? Uno de los amparos. Primeramente, les comento que en cuanto a los precedentes que existen de la Suprema Corte y que se pueden encontrar en Internet, es el amparo en revisión 1368/2015. Este es el estado de interdicción, la primera vez que se declaró inconstitucional el estado en el año 2015, y hablaba este amparo de un joven que se suprimieron los datos, ¿verdad? Por cuestiones de seguridad personal, y de que no se deben de la cuestión de la transparencia cuando son situaciones del orden familiar o particulares personales. Pero en este amparo se hablaba de un joven que le pusieron Emilio, le llamaron así, aunque ese no era su nombre, y el joven nació con un retraso mental. Ese joven y su hermana también, dos miembros de la familia padecían de ello. La mamá de ellos, cuando eran niños o ya jovencitos, ¿verdad? Promovió el estado de interdicción y fue declarada tutriz de sus hijos. Y con el paso del tiempo, pues la mamá fallece, y entonces había los hermanos, eran unos curadores, los hermanos de él, tenía otros hermanos que eran curadores, y los curadores nombran a una tercera persona para que sea su tutriz para algunos asuntos, y en ese momento de su vida Emilio no está de acuerdo, porque aunque tiene su discapacidad, él ya tenía una pareja, y con sus limitantes, pues él trataba de hacer su vida y no estaba de acuerdo. Se presentó ante los jueces locales por algunas situaciones que hubo y le negaron el acceso a esos juicios. Él presentaba escritos y le decían que no, que él no estaba en posibilidad de opinar, que para eso estaba la tutriz con la que él no estaba de acuerdo. Finalmente, ya después de que el tema se ve en la Suprema Corte, se determina esto, que el estado de interdicción como lo tienen los códigos se basa en estereotipos, ¿verdad? Como les decía hace rato, se considera que las personas en estado de interdicción pues no pueden opinar o no tienen que participar, como si fueran menos. Y pues eso rompe con el principio de igualdad que habla la Constitución. Entonces, afecta de manera desproporcional la capacidad jurídica de las personas. Eso fue lo que se tomó como base para decretar inconstitucional el estado de interdicción. Y ese es, a grandes rasgos, pues el primer caso que la Suprema Corte resolvió, 1368/2015, en ese sentido. También hay el amparo directo en revisión 44 del 2018, el 702 del 2018, el 8389 del 2018 y el 1082 del 19. Pero nosotros vamos a hablar de uno más reciente, es el amparo directo 4/2021.
que es el que también habla de la inconstitucionalidad del estado de interdicción. En este amparo se analiza esta inconstitucionalidad que regula la figura del estado de interdicción, pero en la Ciudad de México. Cabe mencionar que en la Ciudad de México el Código Civil y el de procedimientos civiles son muy parecidos en cuanto a sus numerales, dicen más o menos lo mismo, aunque a lo mejor los artículos pueden ser otros, pero el artículo más o menos dice lo mismo. El amparo se interpuso por una persona mayor de edad que vive con una discapacidad de tipo mental psicosocial. Acuérdense que ayer les comentaba que la discapacidad mental puede ser psicosocial, que habla de la ansiedad, de la depresión y de todos esos padecimientos, muy de moda, por cierto, desafortunadamente. Y bueno, las otras discapacidades mentales que derivan pues desde el nacimiento, ¿verdad? O que se adquieren como el Alzheimer, que se adquieren posteriormente ya con la edad. Pero la psicosocial se trata de las cuestiones de depresión, de ansiedad y todo eso, ¿verdad? Bueno, se impugnó como inconstitucional e inconvencional los artículos 23, 450 fracción segunda, 462, 466, 67 y 635 del Código Civil y 905 del Código de Procedimientos Civiles. En este amparo, recuerden que estamos hablando de los de la Ciudad de México, pero más o menos pues los artículos de la codificación de Nuevo León pues tienen mucho parecido. El artículo 23 del Código Civil de la Ciudad de México dice: la minoría de edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la capacidad de ejercicio que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la familia. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes. Bueno, el Código Civil de México establece que eso no significa menoscabo en la dignidad de la persona. Sin embargo, habla de un sistema de sustitución de voluntad. O sea, no le da ni tantita oportunidad a la persona con discapacidad de opinar nada. Definitivamente que esto pues va en contra de lo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, por ahí que fue aprobada, ayer les decía, año 2007 o 2008, va en contra de lo que la Convención establece, particularmente el artículo 12, que habla de que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. El 902 del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México dice: ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare el estado de minoridad o de incapacidad de la persona que va a quedar sujeta a ella. Entonces, ahí se sigue hablando de la figura del tutor como representante, como sustituto de la voluntad de la persona con discapacidad, y pues definitivamente esto merma sus derechos. ¿Cuál fue el motivo para solicitar la inconstitucionalidad de dicho sistema normativo? ¿Qué es lo que dijo esta persona con discapacidad mental psicosocial? Que el estado de interdicción obedece un paradigma de sustitución de la voluntad que la persona con discapacidad, porque considera a esta incapaz de ejercer por sí misma sus derechos, contrario al modelo social y de derechos humanos establecida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es violatorio en sí mismo de diversas libertades y derechos humanos. A criterio del quejoso, ¿cuáles derechos se veían vulnerados con dicho sistema? El derecho al reconocimiento a la plena capacidad y personalidad jurídica, para empezar, que es lo más importante, el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, ¿verdad? Porque no le daban trabajo a las personas con discapacidad. Y digo no le daban porque cada vez esto permea más en la sociedad y se hace más amplia la apertura a contratar personas con discapacidad. Sé que en la colonia Lindavista, para los que son de aquí de Nuevo León, hay un restaurante que es atendido 100% por personas con síndrome de Down. Entonces, ya hay este tipo de lugares. Yo creo que a todos les ha tocado ir a la mejor a algún Carl Jr. o algún lugar de esos y definitivamente que siempre contratan a una persona con discapacidad intelectual. También una vez yo fui a un curso, a una conferencia, y el conferencista nos mencionaba
que él tenía una empresa de agua, de agua embotellada. Creo que le surtía a los Super 7 o algo así. Entonces, él se le ocurrió darle trabajo hace muchos años, esta conferencia ya tiene tiempo, a las personas con discapacidad mental, que como les comento, pues hay de diferentes tipos, ¿verdad? Entonces, él muy inteligentemente ubicó a cada persona con discapacidad en el área donde pensó que iban a desarrollarse mejor. Este empresario, ¿verdad? Que se le ocurrió, se topó en primer lugar con que el Seguro Social no quería darle seguro social a las personas con discapacidad mental. O sea, decía, no, es que yo tengo que tener los afiliados y él no quería, el Seguro Social no estaba de acuerdo. Batalló, pero lo logró y los logró afiliar después de mucha pelea, según comenta. Posteriormente, por ejemplo, decía que había una persona con un tipo de discapacidad que no hablaba ni se comunicaba con los demás, ni podía tener, no recuerdo ahorita qué tipo de discapacidad tenía, si autismo o alguna cosa, pero entonces dice que a esa persona la ponía con las botellas de agua purificada a ponerles la etiqueta de cada botella. Entonces dice, él producía mucho más de lo que producía un empleado normal, porque los empleados normales están con el celular, están viendo acá platicando, ya quieren irse a comer. Entonces, a él le dabas una indicación y le decías, tú tienes que ponerle la etiqueta a 1000 botellas durante este término. Y él cumplía con esa encomienda porque él sabía que eso era lo que tenía que hacer y estaba muy contento de tener trabajo, pero su discapacidad no le permitía ni relacionarse con los demás, ni convivir, ni sacar un celular, entonces él estaba trabajando. Dice, le funcionó muy bien esa persona. Otra persona con síndrome de Down, pues ya ven que ahí también hay grados en cuestión del síndrome de Down, y esta persona con dificultad pues sí podía comunicarse, y entonces a él lo puso como jefe del almacén. Y entonces dice que llegaban las personas que surtían los botes y todo el material que él necesitaba, y que en una ocasión le dijeron al muchacho que pues le hablara a su jefe, y el muchacho era el jefe porque a él lo habían puesto, y le dice, yo soy el jefe. Y entonces le dice, oye, es que te quiero proponer que si te doy menos cajas, que yo me quedo con cajas o algo así. Quería hacer ahí alguna situación. Y el muchacho le dijo que no, porque para él pues eso no existía, ¿verdad? El soborno o el engaño. Entonces, él estaba, la verdad, muy contento con esa empresa que le había puesto y vio de una manera diferente a las personas con discapacidad mental, porque la gente las rechaza y no les quieren dar trabajo. Yo creo que para la gente piensan que significa pues algún problema, ¿verdad? Que se les va a dar, pero yo creo que teniendo la visión correcta, se puede tener éxito, como en el caso de ese joven empresario que a mí me tocó que en esa conferencia pues él nos platicara su experiencia. Pero bueno, entonces los derechos vulnerados con el sistema, según la persona que promovió este amparo, pues eran la autodeterminación para elegir el lugar de residencia, dónde y con quién vivir, de procreación, como les digo, se cometieron muchas injusticias en el pasado, porque yo creo que al menos alguno de nosotros conoce algún caso de alguna persona, particularmente las mujeres que la sometían a alguna intervención quirúrgica y diciendo, pues no se vaya a embarazar, no vaya a tener un hijo, y pues mejor vamos a prevenir y vamos a operar, la verdad. Entonces, de desplazamiento para poder salir de cualquier país, incluido el propio, y de vivir en forma independiente. ¿Cuál fue la crítica que realizó quien interpuso el amparo al sistema jurídico mexicano? Que no se lograba la protección de las personas y sus derechos, sino que las asumía como dependientes por tener limitaciones. Buscaba su normalización a través de la medicación e institucionalización y presumía su inferioridad. Entonces, efectivamente, yo creo que, esas palabras que dijo esa persona que nos dio la conferencia también, que los papás o la gente que tiene un hijo con discapacidad te hacen a la idea, o la única aspiración que tienen es a que sus hijos sean felices. Ya no piensas que va a estudiar, ni que va a conseguir un trabajo, ni que se va a casar, si así lo desea.
ni que va a tener una vida independiente. Es decir, nuestra cultura, todo el arraigo que traemos desde muchas generaciones, es que esas personas pues no van a hacer nada de su vida. Entonces eso vulnera o discrimina, ¿verdad? No respeta los derechos. Obviamente que hay que ser objetivos y que hay que considerar que las personas pues sí requieren apoyo en algunas ocasiones, pero no hay que ser limitantes en el sentido de decir, tú no puedes nada y la persona que te representa es la que puede hacer todo por ti. Eso es lo que se discutió y lo que se peleó por las personas con discapacidad y particularmente por esta persona que promovió el amparo. ¿Qué resolvió la Corte? Que todo ordenamiento jurídico debe reconocer en todo momento que las personas con discapacidad son sujetos de derechos con plena personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas, lo cual implica cierta flexibilidad en la respuesta jurídica para atender las especificidades del caso concreto. Y es lo que les digo, ahora sí que dependiendo de cada caso, es como el juez va a actuar, cada caso es individual, y cada persona es individual y cada discapacidad es diferente, entonces tenemos una labor pues grande, ¿verdad? Los juzgadores, y sí tenemos que asistirnos de profesionales de la medicina para que poder nosotros calcular o ver cómo le podemos ayudar a esa persona, cómo esa persona puede intervenir y tomar sus propias decisiones si está en posibilidad de ello. Que el concepto de discapacidad ha evolucionado y que esta es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno. Lo que les decía ayer, por ejemplo, la lectura en braille, en las rampas, en los estacionamientos, hablando de la discapacidad física, ¿verdad? De la discapacidad motriz. Entonces, la sociedad es la que pone las barreras para que la gente pueda incluirse en ella. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad mental, pues simplemente el Seguro Social no otorgar la protección a las personas con discapacidad mental, no querer que ellos sean propiamente los empleados, ¿verdad? Bueno, esa es una barrera. No quererlos contratar o darles un trabajo acorde a sus posibilidades, pues también es una barrera, ¿verdad? Entonces, la Corte dijo que la discapacidad ha evolucionado y que es el resultado de la interacción entre las personas con deficiencias y el entorno. Es decir, las barreras y actitudes sociales que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás, ¿verdad? Que la regulación jurídica internacional y nacional sobre personas con discapacidad tiene como última finalidad evitar la discriminación y propiciar la inclusión, por lo que el análisis de toda normativa que aborde el tema de las personas con discapacidad debe hacerse siempre desde la perspectiva de los principios de igualdad y no discriminación. Que debe respetarse la diversidad como condición inherente a la dignidad humana y que debe optarse siempre por aquella solución jurídica que haga operativa la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este punto es muy importante porque la sociedad, y nosotros lo traemos también muy arraigado, y como les comentaba ayer, marcó una diferencia entre las personas normales y no. O sea, para la sociedad una persona normal era que estuviera sana, que tuviera todo, sus extremidades, que pudiera manejarse, conducirse, hablar, caminar, etcétera. Si una persona se salía de ese estereotipo, entonces ya no era normal. Y entonces, como no es normal, pues hay que relegarla, no cuenta, ¿verdad? Es un estorbo, hay que tenerlo encerrado en casa, no puede opinar, no puede hablar, no puede decidir, etcétera. Y esa vulneración de derechos fue por siglos, ¿verdad? Entonces, es hasta en 1960 que hay movimientos y que se dan cuenta y que empiezan a lograr la inclusión, pero ha sido una lucha larga porque desde 1960 hasta el 2008 que se creó la Convención sobre las Personas con Discapacidad, pues pasó mucho tiempo. Poco a poquito se fue creando la conciencia en la sociedad, pero no está ahorita completamente permeado en la sociedad. La gente no lo acepta y a lo mejor habrá quien diga es que esto no puede ser posible, ¿verdad? Una persona con discapacidad no puede hacer nada porque incluso puede ser dañada o afectada porque no tiene el raciocinio suficiente.
pero sí hay que tener una apertura, una mentalidad abierta para poder considerar pues que todos, que no hay un ser perfecto y que la diferencia es lo que conforma una sociedad. No toda la gente puede ser igual, ni su nivel de capacidad puede ser igual. Y eso no depende de las personas, ni el color de la piel, ni el nivel de raciocinio. Entonces, todos tienen que encajar en la sociedad. Y para los que tengan menos posibilidad de hacerlo, pues las autoridades deben de brindar los apoyos necesarios para que esas personas puedan ser aceptadas en igualdad de condiciones. Muy bien. Que la figura del estado de interdicción no es acorde con lo dispuesto por el artículo 12 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y por ende es inconstitucional al ser violatoria del derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el artículo 1 constitucional establece la prohibición de discriminar por motivos de discapacidad. Que la supresión de la capacidad jurídica supone una sustitución completa de la voluntad de la persona con discapacidad, pues el artículo establece que las personas incapaces solo podrán ejercer sus derechos mediante sus representantes, que la interdicción pone el acento en las deficiencias y no en las barreras del entorno, y que no considera los apoyos y salvaguardias que se les pueden otorgar. Muy bien. Efectivamente, el estado de interdicción pues habla de las deficiencias, de las anomalías, de las personas que no gozan de su nivel de raciocinio completo, pero no en lo que sí pueden hacer. Eso no se consideró en el momento en que se hizo pues esa legislación. Bueno, ahora hablando de la capacidad mental y la capacidad jurídica, la Corte ahí también estableció que es un error que la capacidad mental y la jurídica se mezclen. La discapacidad de la persona o su aptitud para adoptar decisiones han sido considerados motivos legítimos para negar la capacidad jurídica. Sin embargo, el derecho a la capacidad jurídica no debe tomarse como una cuestión de inteligencia, sino como una cuestión de voluntad. Si la persona quiere opinar, aunque no pueda hablar, aunque pueda hablar poco, aunque comprenda poco, pues en la medida de su capacidad hay que dejarlo tomar las decisiones, comparecer al juicio, estar enterado de lo que está sucediendo. Entonces, no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de voluntad. La capacidad jurídica, la capacidad mental. Ahí hay Muy bien. una pregunta, licenciada. Sí. Le comentaba ayer que traigo un asunto sobre el problema ahí de uno de los hijos es muy barbero con los papás, les lleva platillos, les lleva regalos, les lleva cosas, y constantemente está tratando de convencerlos de que él debe quedarse con todas las, creo que son 3 terrenos los que tienen, y él los quiere todos para él, ¿verdad? Entonces, si él llegara a convencer al viejito, de repente que le dé, que haga una donación o que haga un testamento en favor de este bribón, ¿cómo podría, o sea, cómo funcionaría el asunto ahí? O sea, porque estaría él expresando voluntariamente algo que fue inducido para eso. Es como cuando a un niño le decimos, mira, este dulce está muy sabroso y te lo doy si me regalas ese billete de 1,000 pesos, ¿verdad? Y el niño pues puede expresar su consentimiento de entregar el billete de 1,000 pesos por un dulce. Y ahí, ¿cómo podríamos
Sí, yo creo que si se tiene el temor fundado de que pueda pasar algo de esa naturaleza, lo conveniente tal vez sería pues promover el estado no el estado de interdicción, el sistema de apoyos y salvaguardias, a lo mejor explicando la situación para que al menos tenga una persona que pueda servir de salvaguardia y haya ese estado de vigilancia para lo que pueda suceder. Porque si lo deja así y el notario consciente de estas reformas y de lo que tiene que hacer, porque a mí ya me pasó en un caso que la persona con discapacidad sí fue y dictó un testamento cuando estaba su estado de discapacidad y el notario sí lo consideró. A lo mejor el notario también tendría que cerciorarse si en ese momento goza de al menos algún grado de capacidad que le permita tener un nivel de raciocinio. Pero yo considero que si ustedes estiman que puede haber una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Un abuso hacia los derechos o los bienes, el patrimonio de esa persona, pues sí sería conveniente promover el sistema de apoyos y salvaguardias para que finalmente sea un juez el que tome la determinación de vigilar sus actos, ¿verdad? Que no mermarlo a que lo realice, sino a lo mejor tener algún tipo de consejo, algún tipo de alguien que le abra los ojos en cuestiones jurídicas. Entonces, ahí, en base a ese sistema de apoyos y salvaguardias, por ejemplo, si de pronto aquel hombre lo convence y va ante el notario y el notario dice, bueno, pues es que ya hay reformas, digo, porque ya han ido con varios notarios y los notarios al ver a la persona dicen, no está en sus cabales, no tiene Sí. capacidad jurídica, pero a lo mejor ahora con las reformas esto va a decir el notario, sí, fíjate que, bueno, pues si me está expresando eso, pues lo voy a levantar el acta aquí y vamos a validar esa donación. Entonces, si se hubiera promovido previamente el sistema de apoyos y salvaguardias, esa donación podría nulificarse. Sería protegerlo o como... A lo mejor si se demuestra que esta se realizó cuando él no gozaba ni de ningún grado de discapacidad, pudiera considerarse la anulación de la misma, porque en teoría la persona con discapacidad goza de capacidad jurídica de goce y de ejercicio para poder realizar lo que estime pertinente. Entonces, sin embargo, yo considero que si en algún juicio ordinario civil, porque no haya determinación propiamente en el código, se demuestra que ese acto jurídico se verificó cuando esa persona no gozaba de ningún grado de capacidad o que fue sometida o que se le ordenó o que se le obligó, yo creo que sí podría declararse la nulidad de ese acto jurídico, de esa escritura particularmente. Ok, gracias. Sí, de nada, Lita. Muy bien. Estábamos con el sistema de apoyos y salvaguardias. No se debe negar a las personas con discapacidad su capacidad jurídica, sino que debe proporcionárseles acceso al apoyo que necesiten para ejercer su capacidad jurídica y para la toma de decisiones. Y es lo que le decía, ese apoyo es el que él necesita. Es cierto que la ley habla de que tiene su capacidad jurídica, pero también la convención habla del sistema de apoyos y salvaguardias. Entonces ahí sí es necesario, si la persona lo requiere, que tenga a alguien de apoyo, ¿verdad? Asumiendo que cada tipo de discapacidad requiere de unas medidas específicas en virtud de la condición particular de la persona y de sus requerimientos personales, con el fin de que pueda ejercer plenamente y por sí misma su autonomía y todos sus derechos. Para eso sirven los apoyos y las salvaguardias. Y yo creo que si hay alguna situación de abuso de la que se conozca por parte de los familiares, pues sí sería importante plantear estas diligencias. ¿Qué es un apoyo?
Un apoyo es el acto de prestar ayuda o asistencia a una persona que la requiere para realizar actividades cotidianas y participar en la sociedad. Está enfocado a facilitar la expresión de una voluntad libre y verdadera. Son las medidas necesarias para ayudar a una persona con discapacidad a ejercer su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. El sistema de apoyos que debe decretar pues una autoridad judicial, ya lo leímos ayer en la convención, debe ser diseñado a partir de las necesidades y circunstancias concretas de cada persona y puede estar conformado por una persona, un familiar, profesionales en la materia, objetos, instrumentos, productos y en general cualquier otra ayuda que facilite el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Muy bien, entonces este vendría siendo en general pues el sistema de apoyos. Aquí hay unos pequeños dibujos, ¿verdad? De la limitación funcional, la barrera y el apoyo. La sensorial, por ejemplo, visual, dificultad para ver usando o no anteojos. Un libro, esa sería la barrera, escrito en tinta, ¿verdad? Porque la persona tiene dificultad, hablemos por ejemplo de los débiles visuales. Entonces un documento de audio sería el apoyo ideal para esta persona. La limitación funcional auditiva, dificultad para escuchar usando o no audífonos, hablar muy rápido, fuerte y de espaldas a la persona. Y el apoyo sería el intérprete de lengua de señas, hablar despacio, en tono adecuado y de frente a la persona sorda. En mi juzgado yo tuve un asunto de una persona con discapacidad y no hablaba la persona. Es aquella persona que les decía yo del accidente de motocicleta que tuvo y no quedó bien y luego fue recuperando poco a poco. Entonces, el amparo me ordena que lo cite en el juzgado y que lo escuche. Lo que él quería expresar en la manera en que pudiera hacerlo. Yo lo cité y también cité al tutor que tenía y cité a varias personas, ¿verdad? Y entonces, cuando empecé a hablar con él, vi que él batallaba un poco porque él no podía hablar. Y entonces yo, estábamos en la pandemia, en plena pandemia, y yo me quité el cubrebocas y me hice un poco para atrás y le dije, ¿sabe qué? Para que usted me pueda entender bien, yo me voy a quitar el cubrebocas. Y entonces él también se quitó el cubrebocas, ¿verdad? Aunque no hablaba, pero sí me expresaba con señas qué era lo que quería y que esa persona no y que esta persona sí, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese momento yo traté de eliminar una barrera para darle el apoyo a la persona. También cité a un traductor de lengua de señas mexicanas que tiene aquí el Poder Judicial. Y él, aunque el señor sabía poco, porque pues eso le pasó ya de adulto y regularmente las personas que saben señas mexicanas son las que nacen siendo sordomudos, pero él pues lo había adquirido a raíz del accidente. La persona, el traductor de lengua de señas mexicanas me pidió permiso también de quitarse el cubrebocas. Y ellos son muy buenos para comunicarse a través de las señas. Entonces, aunque él no sabía propiamente las señas, él le hacía muchas señas y muchas muecas y ademanes. Es que tú quieres esto, le decía, tú quieres esto otro. Ah, bueno, sí. A ver, quiero que me digas, queríamos saber si él entendía. Y entonces le dice, a ver, quiero que me digas cuántos años tienes. Y no, pues ya decía 57 y hizo con los dedos. ¿Y en qué mes naciste? A ver, dime tu fecha. Mire, este es enero y este es febrero. Entonces, el señor ya, no, pues ¿verdad? Ah, bueno, había nacido en tal fecha. Entonces, sí se sabía expresar, sí entendía lo que le estábamos diciendo. Entonces, pues eso es vencer esas barreras y dar, de cierta manera, pues un apoyo. Limitación funcional física, dificultad para caminar, mantener el equilibrio, sostener objetos en los brazos, entre otros. Una barrera sería un edificio con muchas gradas, muchos escalones, y el apoyo sería un edificio sin gradas o con rampas adecuadas, ¿verdad? Para las personas con silla de ruedas. En cuanto a la limitación funcional intelectual, aquí dice dificultad para recordar y concentrarse, entre otros aspectos. Una barrera sería usar palabras difíciles de comprender
al conversar o usar muchas ideas a la vez. Esto es muy importante cuando nosotros como autoridad, como juzgadores, hablamos con las personas con discapacidad, porque les tienes que hablar despacio, decir una sola idea, y tú empiezas a saludarlos y ver si te están entendiendo o no, porque a veces las personas tienen como que la mirada ausente, pero le dices, buenos días, ¿cómo está? Y ya, te limitaste a una sola idea. ¿Ya desayunó? Y entonces te contesta, sí. Bueno, ¿qué desayunó? Entonces te vas por partes a ver si la persona te está entendiendo y te puede expresar. Y tú entiendes ahí si la persona puede participar. Nos sorprende ver que en muchos de los casos los psicólogos, los psiquiatras o los médicos dicen que no pueden emitir opinión alguna y contrario a eso se ve que las personas sí pueden decidir algunas cosas. Entonces, pues hay que romper esa barrera. ¿Cuál sería el apoyo? Utilizar palabras sencillas y dar más tiempo para la comprensión de cada idea. Bueno, la psicosocial, alteración de las funciones mentales y emocionales. ¿Qué sería una barrera? Rechazo, miedo, repulsión. Por ejemplo, aquí en el dibujito dice cállese, gritarle a una persona que sabes que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene estrés, etcétera, pues esa es una barrera, ¿verdad? Rechazar a la persona. ¿Cuál sería un apoyo para esa persona? Comprender la necesidad de la persona y lo que genera la alteración de las funciones. Muy bien, para tratar de que no se estrese de esa manera. Estas imágenes las obtuve de de un libro, no es un libro, es un manual que se llevó a cabo en Costa Rica. Ellos van más adelantados que nosotros. Allá ellos en sus codificaciones ya pusieron el sistema de apoyos y salvaguardias y ya pusieron que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica. Como complemento a esas determinaciones judiciales o determinaciones legales, ¿verdad? Que la modificación de los códigos, sacaron este manual. Y es un manual precisamente de cómo tratar a las personas con discapacidad, de cómo darles acceso a la justicia, y viene muy bien explicado. De momento no traigo el nombre, pero es un manual muy, muy interesante que en el trabajo que yo he estado analizando, los libros que he estado leyendo, bueno, me encontré con eso y me pareció muy interesante. Pero sí, en Costa Rica ya van un poco más adelantados que nosotros y ya explican cómo te puedes conducir con las personas con discapacidad. Bueno, las salvaguardias, que son diferentes a los apoyos. Las salvaguardias tienen como finalidad asegurar que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad, así como que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Ese es el principal objetivo de una salvaguardia, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Una persona con discapacidad puede ser altamente influenciable, una persona con discapacidad de tipo mental. Para eso es una salvaguardia, para evitar que esa persona sea mal influenciada y pueda realizar acciones que atenten contra su integridad o contra su patrimonio. Las salvaguardias deberán estar sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente e imparcial. Entonces, en una sentencia, en una resolución, el juez va a decir, bueno, el apoyo es esta persona, la salvaguardia, bueno, es esta otra, es un vigilante o es rendir cuentas cada tantos meses, va a solicitar licencia judicial si quieren enajenar algún bien, decir las causas por las cuales tomar la opinión de la persona, etcétera. Hay que tomar medidas. En eso consisten las salvaguardias. Bueno, hablando de la dignidad humana, todo ser humano goza del derecho de gobernar. Perdón, una medida sería, por ejemplo, hacer alguna anotación en el registro público para que no se grave o no se haga cambio de propietario en ese bien. ¿O se puede hacer una cosa así? Pues hay que ver primero si la persona con discapacidad puede opinar y si está de acuerdo con eso.
Yo creo que sería importante tomar su opinión, ¿verdad? De Y a lo pronto mejor... sí habla bien, así como hablamos usted y yo, y aparenta estar en buen estado de salud, pero la realidad es de que la persona es fantasiosa y es medio... Bueno, la única manera sería a lo mejor realizar evaluaciones y ponerlo de conocimiento del juez para que se tomen medidas adecuadas. Si una persona viene y dice, yo quiero una salvaguardia y sería inscribir en el registro público y se manda a citar a la persona y dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que ahí tendría que demostrarse el conflicto de intereses que vendría siendo que su capacidad no siempre es adecuada para tomar ese tipo de decisiones. Pero ahí no serían los peritos los que hablarían respecto de la capacidad de la persona para tomarse. Precisamente esas serían las pruebas que tendrían que recabarse para poder adoptar una decisión adecuada. Ok, Ujú. gracias. La dignidad humana dice, todo ser humano goza del derecho de gobernar su propia vida, incluida la toma de decisiones sobre qué vida es buena vida para vivir. Es decir, no se debe estereotipar a los seres humanos con base en factores que se encuentren fuera de su voluntad, como por ejemplo el color de su piel o el grado de su inteligencia. En eso consiste la dignidad humana, tomar decisiones sobre su propia vida, la misma persona. Procedimiento de interdicción en el Estado de Nuevo León. Las disposiciones legales que se han declarado inconstitucionales por este amparo analizado y las diversos mencionados son similares a las establecidas pues en el Código del Estado de Nuevo León, como ya les comentaba. Por ende, los juzgadores tenemos la obligación de desaplicar este articulado. No se declaró inconstitucional el código, el procedimiento de interdicción de Nuevo León, se declaró el de la Ciudad de México, pero son artículos muy similares, por eso nosotros estamos actuando de esa manera. ¿Qué procede si alguien plantea una declaración de estado de interdicción? Procede a admitirla, pero bajo la denominación de diligencias de jurisdicción voluntaria sobre determinación del sistema de apoyos y salvaguardias, donde hasta ahora sí es necesario que se acompañen dictámenes médicos para que el juez esté en aptitud de adoptar el mejor sistema de apoyos y salvaguardias adecuado a cada persona, debiendo escucharlo. Perdón. Mijito, ahorita te hablo, ¿sí? Porque estoy dando un curso. Bye. Sí, perdón. Entonces, para que el juez esté en aptitud de adoptar el mejor sistema de apoyos y salvaguardias adecuado a cada persona, debiendo escucharlo en todos los casos y también a sus familiares. Esto es muy importante, que siempre en cualquier caso que se trate de tomar una medida, de tomar un apoyo, una salvaguardia para alguien que tenga una discapacidad, nosotros debemos escucharlo independientemente de lo que digan los médicos, tratar al menos hacer la lucha de que esto se realice. Sí me ha tocado en algunos casos que la persona con discapacidad está postrada en cama, que incluso no te mira o está dormida siempre, etcétera. En ese tipo de casos, bueno, pues sabemos que no se puede hacer nada y que obviamente ahí sí se requiere la sustitución de la voluntad a través pues de un apoyo, que es lo mismo que un tutor, pero en todos los casos hay que tratar de escucharlo, no podemos prescindir de eso. ¿Qué sucede si se plantea la interdicción en un juicio ordinario civil? Como les platicaba ayer, cuando hay problema, cuando hay contienda, pues sí hay que recurrir a esta vía, porque la jurisdicción voluntaria pues se supone que no debe de haber contienda. Hasta el momento se está aceptando así, juicio ordinario civil, porque aunque la finalidad de este procedimiento es la adopción de un sistema de apoyos y salvaguardias para la persona con discapacidad, en ocasiones hay discrepancias entre los hijos o las personas que quieren ejercer su representación. Y la única manera que el juez conozca la verdadera situación para adoptar las mejores decisiones es a través de las pruebas. Muy bien, entonces para eso pues es necesario el juicio ordinario civil. Muy bien, como consideraciones finales, debe decirse que aunque los criterios de la Corte han marcado un gran cambio en la manera de ver a las personas con discapacidad, reconociendo su capacidad jurídica y haciendo respetar sus derechos en igualdad de condiciones que los demás,
dejando de lado la óptica de verlos como estorbo, como carga o como personas enfermas, lo cierto es que no puede perderse de vista por una autoridad el padecimiento que les aqueja. Es decir, no podemos decir, tiene capacidad jurídica, sí, muy bien, como dice el abogado, va a ir y va a firmar un contrato, etcétera. Hay que ver qué apoyos necesita, cuál es su padecimiento y cuál es el grado en el que puede opinar. Hay personas, muchas de ellas, que solo pueden decir, quiero comer esto, mi ropa no me gusta, quiero esta otra ropa, no me gusta dormir aquí, quiero estar acá, quiero estar con mi hermano en vez de mi otro hermano. Pero ya al momento de situaciones más complejas, como firmar un contrato de compraventa o ir a alguna cuestión de una cuenta bancaria, no lo pueden hacer y hay que estar conscientes de eso. Entonces no lo podemos perder de vista. Definitivamente que no podemos generalizar la interdicción que existía antes y decir nada, ninguno, no opinas nada, o sea, todo lo va a hacer en sustitución tu tutor y el curador vigilarlo. No podemos estar con esa idea. Tenemos que tener más apertura, pero sí tenemos que tener también mucho cuidado en cada caso por el padecimiento que tiene. Ello es así debido a la obligación de la autoridad de implementar un sistema de apoyos y salvaguardas o realizar ajustes razonables para equilibrar a dichas personas y colocarlos en un plano de igualdad frente a los demás. Debe considerarse que el juez es abogado y que forzosamente debe asistirse de un médico para dilucidar la condición mental de una persona y evitar abusos e injusticias en su persona o patrimonio por parte de quien será su apoyo. Entonces, para eso son las salvaguardias, como les decía, para evitar abusos e injusticias de quien va a apoyar a esta persona. Los dictámenes médicos son de gran relevancia para determinar el grado de la discapacidad y saber hasta dónde puede actuar la persona por sí misma sin que se menoscaben sus derechos. Pero también es fundamental la escucha de la persona con discapacidad, porque será ella quien finalmente, en uso de su capacidad jurídica, podrá determinar cuál es el apoyo que requiere. En el amparo en el que les estaba yo haciendo pues un extracto, el amparo 4 del 2021, la persona con discapacidad psicosocial decía que no estaba de acuerdo que se había nombrado como sistema de apoyo a su mamá y que se había establecido en la resolución que ella se iba a encargar de brindarle los medicamentos. Y decía él, no, ¿por qué? ¿Por qué mi mamá me tiene que decir qué medicinas me voy a tomar? Yo no estoy de acuerdo, pero lo cierto es que la discapacidad que la persona presentaba le hacía que olvidara frecuentemente qué medicinas se tenía que tomar. Entonces, en la Corte sí declaró inconstitucional el estado de interdicción en esa resolución y sí dijo que pues atentaba contra su dignidad humana, contra su derecho a la igualdad, el derecho a opinar, acceder a la justicia por sí mismo y etcétera. Pero en torno a ese punto, y lo digo por la cuestión de los dictámenes médicos también, dice: sin embargo, procurar la atención en la salud de la persona con discapacidad, cualquiera que sea la condición que actúe como tal, es decir, un padecimiento de tipo mental, intelectual, sensorial o físico, con efectos psicosociales, sí forma parte de las cuestiones que la autoridad pública puede y debe atender al diseñarse un sistema de apoyos y salvaguardias. Esto sencillamente porque una premisa básica para garantizar a la persona con discapacidad el pleno disfrute de su capacidad jurídica y de todos sus derechos humanos y fundamentales, es que ésta tenga acceso efectivo al ejercicio de todos ellos, entre los cuales destaca el cuidado y la atención de la salud. Entonces le negó el amparo en ese sentido, o sea, él decía, no, yo cuando me acuerde me las tomo las pastillas y cuando no, no. Entonces dijo la autoridad, no, tu mamá te va a informar cuándo tú te debes de tomar los medicamentos y te los va a suministrar para que tú estés bien. Entonces, en ese sentido, como las autoridades tenemos que cuidar el acceso a la salud de las personas, y si esta persona, su nivel de raciocinio no le alcanza para comprender que se está haciendo un daño si no se toman las pastillas, pues nosotros tenemos que actuar en suplencia y elaborar un sistema de apoyos y salvaguardias para ese caso en particular, para ese caso concreto,
y determinar qué es lo que a la persona le falta y cómo lo podemos ayudar en eso. Entonces, yo por eso considero que la cuestión de los dictámenes médicos son de suma importancia, porque yo, que no soy doctora, puedo ver a la persona y, como dice el abogado, pues yo la veo bien. O sea, la persona me está hablando perfectamente y se dirige a mí con mucha elocuencia, y yo digo, bueno, esta persona no tiene nada, déjenla ir a firmar su contrato de compraventa y que venda o ceda su casa. Pero no es así. ¿Quién me puede a mí informar que la persona tiene la discapacidad que le impide, porque ni se toma las pastillas o tiene momentos de lucidez muy breves, o en un momento que no esté lúcido puede hacer cosas que afecten a su vida, que afecten su patrimonio? Para eso es importante y necesario los dictámenes médicos que se sigan presentando. Esto no es como se trató de comprender al principio, ¿verdad? Por a lo mejor algunos compañeros decían, bueno, ya es inconstitucional, cuando venga lo desechamos y cada quien que haga su vida. No es así, no es así, es muy delicado tener enfrente un asunto de una persona con discapacidad, y la misma convención dice que es la autoridad judicial la que debe brindar esos apoyos y salvaguardas. Si viene a pedir nuestro auxilio la persona o un familiar, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Y ahora sí que estamos como que con un sistema nivelando cada cosa que podemos hacer en interés superior, que acuérdense que el artículo 952 pues le da amplia facultad al juez para que en interés superior de personas menores de edad o incapaces pueda realizar cualquier acto tendiente pues a protegerlos. Entonces nosotros, en base a toda esa sistema legal que existe, y ahora de este tratado internacional, esta convención que nos rige, pues nosotros tenemos amplias facultades de protección y de realizar acciones pues para esos efectos. Entonces, bueno, pues en cuanto a la presentación, sería todo. No sé si alguien quiera preguntar algo, mencionar alguna experiencia o alguna situación que les haya tocado, pues con gusto. Y como les comentaba al principio, realmente hemos estado en juntas de jueces. Nosotros los jueces tradicionales, y cada quien en su materia, tenemos una junta mensual, así virtual, y platicamos temas, ¿verdad?, que se ponen sobre la mesa días antes, y este tema, pues créanme que ha sido muy comentado, y cada juez tiene pues ahí su manera de pensar y su manera de ver las cosas, pero a los aspectos que hemos ido llegando, incluso pues yo me he dado a la tarea de analizar mucho este tema, porque pues son casos que se nos presentan y que vamos a hacer. He leído muchos libros en relación a esto, y estoy estudiando un doctorado ahorita en la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctorado en Derecho Procesal. Voy en tercer semestre. Mi tesis final es de las personas con discapacidad mental. Ese es un tema que yo decidí aceptar, y pues estoy estudiando mucho en relación a eso. Les quiero recomendar un libro que es del 2023, es un libro muy reciente de un magistrado, creo que es de Guadalajara o de otra parte. Se llama el libro Discapacidad e Interdicción, una propuesta para abordar el modelo social y derechos humanos en la legislación mexicana, y el autor se llama Saúl Ferman Guerrero. Creo que él es magistrado. Entonces, este libro yo lo he leído aparte de muchos otros, y pues me ha dado mucha luz en relación a todas las preguntas que los jueces nos estamos haciendo actualmente en relación a cómo manejar la situación. Pero finalmente, cuando yo voy a tomar una decisión, yo siempre pienso, si voy a actuar en protección de alguien que lo necesita, yo creo que aunque se vayan al amparo no me va a pasar nada, ¿verdad? Porque todo lo que haga uno en protección de los derechos de una persona con discapacidad, niña o adolescente, definitivamente que yo creo que tiene que ser secundado por las autoridades federales. Y no les digo que nos va bien siempre, ¿verdad? Ellos tienen otros criterios, y de ellos pues aprendemos mucho también. Incluso estos de la Suprema Corte pues nos han dado mucha enseñanza. Yo lo tengo aquí como si fuera un libro, y lo tengo aquí cosido y todo, y lo leo y lo tengo todo subrayado, y esa resolución. Y pues sí, aparte de haber leído muchos libros, porque parte del doctorado pues es leer mucho, entonces me he empapado mucho del tema.
y me falta mucho todavía por aprender, pero es un tema muy apasionante para mí, porque dentro del tema también, pues voy a entrevistar médicos en relación, y eso es algo que acostumbro a hacer. Siempre que se trata de que los médicos ratifiquen los 3 dictámenes que la gente trae, pues yo platico con ellos y les pregunto, a ver, pero ¿de qué se trata esa enfermedad? ¿Cómo es reversible? ¿Puede tener mejoría? ¿Es crónica? ¿Es degenerativa? Etcétera. O sea, ¿cómo sucede? ¿Cómo evoluciona? A mí me interesan mucho todas esas cuestiones. Y finalmente les pregunto, ¿y se puede hablar con ella? ¿Sí se puede hablar? No, ni creo que le entienda, no creo que le conteste. Y entonces cierro con los médicos, abro la otra liga, paso con la persona, le pregunto qué desayunó y me dice, y le pregunto, cuando estaba la pandemia les decía, ¿ya la vacunaron del COVID? Sí, ya me vacunaron y hasta me señalaban, ¿verdad? Y preguntas sencillas que la gente puede contestar y hasta que le da gusto que dialogues con ellos, porque eso es principalmente lo que uno como autoridad, y yo creo que todas las personas debemos cuidar, respetar la dignidad humana de las personas, no verlos diferente, no quedárteles viendo porque andan en silla de ruedas. Yo pienso eso, ¿verdad? O sea, todos somos iguales, y, aunque tengamos diferencias, y es parte de la inclusión, es parte del respeto, y todos debemos fomentarlo en nuestras familias, y nosotros como autoridad también debemos considerarlo. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? No, muy bien, a lo mejor hubo ahí un error. Muy bien, bueno, pues más que nada es eso lo que yo les quería comentar. Espero que pues haberme explicado, ¿verdad? Lo que les transmití. Les digo, pues me falta pues mucho por conocer, y todo esto pues es un tema muy extenso, pero finalmente pues son estos los detalles principales que nos han motivado y que motivaron a la Corte pues a declarar la inconstitucionalidad del estado de interdicción. Y es como yo en lo particular, ¿verdad? Porque les digo, no puedo hablar por los demás compañeros que a lo mejor están actuando de alguna u otra manera. Me estoy manejando en este caso, y pues conforme vayan surgiendo más lineamientos o más cosas, pues va a ir uno perfeccionando esa situación. Por lo pronto, pues proteger. Eso es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, proteger a las personas con discapacidad y toda aquella persona que se encuentre en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, porque hay muchos sectores que están en estado de vulnerabilidad. Entonces, incluso hay un concepto que me encontré por ahí que una jurista norteamericana realizó, que se llama vulnerabilidad interseccional. Y eso significa cuando en una persona convergen dos o más cuestiones. O sea, por ejemplo, decía una persona que es de raza negra, y aparte tiene una discapacidad, pues tiene una vulnerabilidad interseccional. O sea, tiene dos cosas que intersectan y que la hacen todavía más vulnerable. Cuando esta persona, esta jurista norteamericana que se apellida Crenshaw, ella trató de sacar ese nuevo término, pues la Corte de Estados Unidos le dijo que no. O sea, ¿cómo? ¿Quieres protegerla porque es de raza negra y aparte protegerla porque es discapacitada? No, pues ¿por qué doble protección? Qué chiste. Pues no, o sea, claro que hay que dar una protección reforzada. O sea, lo veían con, no, pues va a quedar en desventaja la demás gente porque tú a ella la tratas de dar doble protección. Y entonces, pues no, o sea, definitivamente que dependiendo de cada caso es como debemos de actuar, y hay personas que requieren más protección y otras menos, y entonces nosotros, para equilibrar y estar en un plano de igualdad, pues es lo que tenemos que hacer, la protección. Entonces, bueno, todavía falta un poquito para las 7:30. Sí, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o participar, sí, mencionar alguna experiencia o algo. Adelante. sí. ¿Qué tal, doctora? Muy buenas tardes. Soy Claudia Martínez Zamparán. Yo trabajo mucho con médicos, con neurólogos, con neurogeriatras y con psiquiatras. Eh, Trabajo mucho con ellos, me dedico a la mediación familiar. Y bueno, pues sí me han tocado casos muy difíciles. Muchas veces los psiquiatras ya no quieren participar en los juicios para hacer los peritajes, porque en
en la opinión de los médicos, es violentar mucho al paciente con esos peritajes. Y yo creo que tienen razón. Me parece que son buenas los cambios que se han hecho a nivel legislativo, precisamente para eso, porque aunque no es un juicio propiamente dicho, el establecimiento de la interdicción, pues sí es muy doloroso para el paciente y muy doloroso para la familia también. Para la familia también lo es, porque esas familias y esas personas están estigmatizadas por la sociedad. Sí. Y yo quiero preguntarle ahorita porque no me queda muy claro, o sea, lo que es el procedimiento de interdicción me queda muy claro, pero lo que no me queda muy claro es la nueva figura de la salvaguarda y protección de estas personas. Es lo que no me queda claro, porque cuando se establece el procedimiento de interdicción, pues sí se nombra un tutor o tutora, se pide una fianza, un fideicomiso, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Pero acá con lo que es el salvaguardia y la protección de los intereses para no caer precisamente en lo que es la interdicción, no me queda muy claro. Y además, sé que hay el convenio internacional, que hay esa legislación, pero he estado buscando en el Código de Procedimientos Civiles y en el Código Civil Federal y no encuentro el fundamento legal. Entonces, esas son mis dudas, doctora. Gracias. Sí. Perdóneme, ¿el fundamento legal para qué? Para guardia y supervisión. ¿Para apoyos y salvaguardias? Apoyos y salvaguardias, sí. Sí. Ujú. Bueno, ya ve Gracias. que la Constitución, sí, de nada, para servir. La Constitución establece que hay jerarquías. Entonces, por ejemplo, la Constitución, pues es lo que está a mero arriba, pero los tratados internacionales tienen la misma nivel que la Constitución. Los tratados internacionales son superiores a las leyes locales. Las leyes locales, pues, es nuestro Código Civil y de Procedimientos Civiles. Si un tratado internacional dice otra cosa, hay que desaplicar lo que dice la ley local para respetar lo que dice el Tratado Internacional. Entonces, el artículo 12 y el 13 de la Convención de las Personas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla precisamente que las personas tienen capacidad jurídica y que los jueces, para poder colocarlos en un plano de igualdad, deben de aplicar estos sistemas de apoyos y salvaguardas, y solo la autoridad judicial podrá hacerlo. Entonces, en ese sentido, nuestro fundamento legal es un tratado internacional, aunado al artículo 1 constitucional que habla de la igualdad y no discriminación. Entonces nosotros, atendiendo a eso, al ordenamiento del tratado y al ordenamiento de la Constitución, nosotros atendiendo a eso, pues determinamos el sistema de apoyos y salvaguardias. En cuanto a lo otro, le acaba usted de dar al clavo. Y es lo que nosotros como jueces también nos preguntamos. Oye, ¿qué va a pasar si acá la interdicción no estaba tan mal? O sea, yo creo que sí, a lo mejor se fueron porque hay diferentes grados de discapacidad. La interdicción era todo un sistema que ya tenía determinado que incluso, porque yo tuve un caso así y el artículo lo tengo bien aprendido, si algo le pasa a los bienes, el juez responde con su patrimonio. Hay un artículo que dice eso. Entonces, el juez responde y el tutor responde. Y ya, si el tutor hace esto, le pasa esto. Y si no hace esto, le pasa esto otro. Pero resulta que eso ya lo tenemos que desaplicar, porque ya no existe tutor y ya no existe curador. Ese sistema que estaba muy bien conformado para proteger y poner barreras. Entonces, ¿qué corresponde al juez hacer? Cuando dictemos una sentencia o una determinación en base al sistema de apoyos y salvaguardias, pues aunque el código lo diga y ya esté desaplicado, nosotros tendríamos que poner trabas similares, o sea, decir, bueno, la persona de apoyo, que yo lo digo de esta manera y con mucho respeto, la persona de apoyo es un tutor con otro nombre, ¿verdad? O sea, la persona de apoyo yo siento que es un tutor con otro nombre, tiene la obligación esta y esta.
esto es lo que debe de hacer y si no lo hace le va a pasar esto. Nosotros sí tendríamos que tratar de garantizar y de proteger, porque si nada más le dices, ten, es tu persona de apoyo y vete, pues no le va a servir de nada, porque no hay sanción si comete alguna situación grave, entonces, o de cualquier tipo. Entonces, sí es muy importante estar muy listos y si ustedes tienen como abogados alguna particularidad que quieran que el juez note, ¿sabes qué, licenciado? Nada más que esta persona en estas condiciones hace esto, y yo quiero que el apoyo y la salvaguardia sea de este tipo. Entonces, entre ustedes más luz también le den los familiares, que son los que principalmente conocen, le den más luz al juez. Yo creo que eso nos va a servir para dictar una buena resolución. El hecho de que es muy desgastante lo de los dictámenes médicos, lo sé, y aparte de desgastante, la cuestión económica. Por eso también en las últimas juntas de jueces que hemos tenido, los jueces decían, bueno, solo con un dictamen, y estábamos viendo esa situación. Aquí en el Poder Judicial hay un psiquiatra que presta sus servicios de manera gratuita si el juez lo pide. Entonces, sí me han tocado personas que me dicen, no tengo dinero, no puedo pagar porque el doctor cobra por hacer el dictamen y por conectarse a ratificarlo. Y antes de ratificar virtualmente desde su consultorio, lo hacían presencialmente. Entonces, la vuelta, la gasolina, bueno, ellos cobraban, ¿verdad? Entonces, la gente mejor no promovía nada porque decían, pues es que voy a gastar, no lo tengo. Entonces, mejor ahí que se quede la persona y no arreglamos nunca. Entonces, eso se prestó a muchas situaciones. Por eso, pues hay que, o sea, la misma convención señala que las autoridades, los jueces debemos de ser flexibles en cada caso. Entonces, hay que ver cada situación concreta y tratar, como dice usted, de revictimizar lo menos posible a las personas con discapacidad y a sus familias, que también siempre se han visto estigmatizadas, vulneradas en sus derechos, menospreciadas, afectadas en su dignidad humana y en su economía también. Gracias, doctora. Sí, de nada, gracias. Sí, ¿alguien más tiene levantada la manita? Irene Rejón Rentería. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, sin duda es un tema que todavía tenemos mucho que aprender de él y todavía nos quedan muchas dudas y muchas cuestiones como para poder aplicar y tratar de que vaya mejorando. En el caso que les comentaba yo el día de antier, tengo algunos comentarios y algunas dudas. Es importante, como usted dijo, que se sigan como dando seguimiento a estos personas de apoyo, ¿no? Porque antes con el tutor sí existían y muchas personas es lo que dicen, bueno, es que sí se protegía porque la autoridad estaba al pendiente de lo que hacía el tutor. Bueno, estaba el curador y si el curador tampoco estaba al pendiente, estaba el juez, ¿no? Y tenían que estar vigilando. Pero digo, son varios puntos. Se supone que en una de las criterios de la Suprema Corte resuelven que cualquier persona, o sea, en estado de una discapacidad, va a tomar decisiones y se le va a otorgar el derecho de ejercicio y su capacidad jurídica, aun y cuando puede equivocarse en esas decisiones y que también cualquier persona que no tenemos discapacidad no garantiza que nuestras decisiones sean las mejores. Entonces, pues a veces cometemos muchos errores y si nos decidimos casarnos, pues nos equivocamos también, ¿no? Entonces, no es algo que se les tenga que limitar a las personas con discapacidad porque van a cometer algún error o no va a ser la mejor decisión que tomen. Eso no está ajeno a cualquier persona que no tenga una discapacidad. En el caso que yo les comentaba, me surge una duda, o sea, cuando presentan la contraparte, aparte de que dice, bueno, ya existe la confesional porque la presunta interdicta con su huella digital acepta su discapacidad o incapacidad. Entonces ya es una prueba confesional, entonces se le tiene que declarar el estado de interdicción. Y aparte,
ofrece la confesional, aparte de, por parte, para que se presente ella, a presentar una confesional, o sea, ¿confesional de qué? Pues es todavía como victimizarla más, ¿no? O sea, Claro. y pues, como que va muy enfocado a todos porque todavía hay muchos abogados que no están de acuerdo en que no se declare el estado de interdicción. Digo, que se declare el estado de interdicción. Entonces, ¿qué opina usted acerca de que se ofrezca esto ya en un juicio ordinario, una confesional por parte de la presunta, de la persona con discapacidad? Bueno, por una parte, el Código de Nuevo León dice que todos los que sean parte en un juicio se deberá decretar el estado se puede ofrecer la confesional a cargo de todos los que forman parte de un juicio. En este caso, yo me imagino que ella es actora o demandada, no sé cómo funja ahí en el juicio, qué calidad tenga a la persona con discapacidad, ¿cómo la tomaron? No, pues es como una persona que está, aunque está representada con poder por su hermana, ella también se manifestó, ¿no? Y dijo, bueno, yo estoy en contra de estas diligencias de jurisdicción y me opongo a estas porque pues yo estoy bien, ¿no? O sea, aun y cuando tengo discapacidad, yo tengo capacidad de raciocinio, ella lee libros, ella se sabe todas sus contraseñas de correo y de todos, o sea, nada más no puede hablar, está en silla de ruedas, no se puede mover, no puede caminar, le tienen que dar de comer, pero habla con bastante dificultad. Es que Entonces, yo reitero lo que yo decía ayer y lo que leí ahorita. Hay mucha confusión entre la capacidad mental y el grado de raciocinio, o sea, en relación a la capacidad jurídica, independientemente de que ella haya confesado, si lo podemos llamar así, que tiene una discapacidad, el estado de interdicción es inconstitucional. Este material, igual que el del miércoles, se lo voy a mandar a la maestra Victoria para que se los comparta. Ahí vienen los números de las sentencias dictadas por la Suprema Corte. Entonces yo creo que sí sería importante que se los hiciera ver en ese tribunal donde usted está llevando ese procedimiento para que ellos los puedan analizar y vean que definitivamente el estado de interdicción no se puede ya decretar, menos aún que la persona no está de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que ahí es independiente. Otra cosa muy diferente es que se pudiera tomar apoyos y salvaguardias que la persona necesitara siempre y cuando ella esté de acuerdo y porque lo puede decidir, ¿verdad? Ya se vio que ella lo puede decidir, pero el hecho de que ya confesó, o sea, pues es una falta completa, un desconocimiento total de que ya no existe eso del estado de interdicción, o sea, ya confesó y qué, o sea, sí tiene una discapacidad, pero eso no la merma en su capacidad jurídica. Ella tiene la opinión, ella puede decidir qué hacer o qué no hacer, y yo creo que si se hubiera ofrecido una prueba confesional, pues yo primero como autoridad me hubiera cerciorado qué apoyo requería la persona. A lo mejor ella necesitaba una persona de apoyo ahí cuando estuviera dentro de la confesional en el juzgado a mi cargo y se lo hubiera tenido ahí presente. A lo mejor hasta se le vulneraron sus derechos en cierto modo. sí, claro, todavía no se lleva a cabo, y nada más era esta mi duda. Ahora, haciendo un análisis con lo que comenta la compañera Claudia, sobre lo que opinan los psiquiatras en esto de que se les someta a todos estos estudios. De hecho, ella misma no está de acuerdo porque dice, o sea, sí estoy discapacitada y el verme en un proceso legal, para mí es como discriminatorio, denigrante, porque yo tengo ya mi decisión tomada, ¿no? Yo por eso le otorgué un poder a mi hermana. Sí. Entonces, sí es como revictimizar a las personas con discapacidad, ponerlas en un estado de discriminación que no necesitan, o sea, es realmente un poco ofensivo, pero lamentablemente dentro de un proceso pues se tiene que llevar a cabo. Entonces, y también como analizando qué se tendría que hacer como para poder,
proteger en un momento dado que una persona con discapacidad un poco avanzada vaya con sus terapias mejorando, que a lo mejor este apoyo este sistema de apoyos y salvaguardias en un futuro pueda eliminarse o disminuirse, no sé de qué manera pueda proceder alguna acción legal, ¿no? En la misma convención lo dice, que el sistema de apoyos debe de ser sujeto a revisiones periódicas. Entonces, sí, la autoridad tiene que poner parámetros y decir, bueno, cada tantos meses o cada cierto tiempo se deberá analizar, etcétera. Entonces, para poder ver si esa persona, como en el caso que a mí me tocó, ya salió de ese estado, y puede decidir por sí misma no estar ahí, o sea, ya no quiero el apoyo, no lo Ya no necesito. quiero este apoyo, quiero cambiar de apoyo, ya yo quiero hacerlo de manera autónoma. Y Sí, eso tendría que venir en la resolución. sí, porque la convención lo dice y hay que ponerlo, o sea, que el que es sujeto a revisiones periódicas para que no se quede para siempre y la persona cambie su estado y entonces pues ahí sería el problema. Ok, muchas gracias. De nada, para servirle. César Alberto González Guerrero. Sí. Adelante. Gracias, licenciada. Gracias por su plática, espléndida plática, muy interesante y muy puntual. Licenciada, el otro día me tocó escuchar a un notario que decía que en algunas reuniones del notariado pues, a nivel nacional y de los colegios de notarios, que están tomando el criterio de decir, si viene una persona con alguna capacidad diferente, decía el notario, a mi leal saber y entender y a mi apreciación, y quiere vender su propiedad o donarla o darla en comodato o rentarla, y decía el notario, pues yo me rehúso, porque no quiero ser el responsable si esa persona vende, aunque me trae familiares y testigos que firmarían ese contrato de arrendamiento, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, ¿ahí qué tiene que hacer esa persona con esa capacidad frente a este contexto nuevo que usted nos está explicando? ¿Tendría que promover un juicio ordinario civil porque hay un no en este caso de un notario, o No. tendría que hacer las diligencias de jurisdicción voluntaria? El notario dice, yo me espero a que me lo ordene el juez y entonces sí procedo a hacer el contrato que me pide el señor y se cura en salud del notario, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que debe de hacer? Yo creo que no, juicio ordinario civil no, porque sería que hubiera contienda entre las partes y él no es una parte. Entonces, si la persona con discapacidad viene a la autoridad y le dice, tengo cierta discapacidad, te lo demuestro con algún dictamen médico, pero yo quiero realizar un procedimiento así y así, entonces yo creo que por el juez se tomarían las medidas adecuadas y se determinaría en la resolución, permítele hacerlo. Si el juez ve que no hay ningún problema o si hay una persona de apoyo y ya le asesoró y el juez se cerciora, yo creo que una determinación de un juez, por eso le digo que estamos innovando, ¿verdad? A lo mejor podría ser con una simple determinación. Entonces, con una determinación del juez en jurisdicción voluntaria, se le ordena al notario que le permita realizar este acto jurídico. Pero yo creo que el juez comanda. Sí, en jurisdicción voluntaria la autoridad judicial le ordena al notario que proceda a despachar el asunto del interesado, entonces. Exactamente, y entonces el notario sí lo va a hacer, porque ella me lo dijo un juez, y si pasa algo, porque tú me lo dijiste, o sea, entonces yo procedí porque me lo ordenó el juez, ¿verdad? Y por eso el juez, antes de dar la orden, pues yo creo que nos tenemos que cerciorar y que buscar una medida de protección o algo, y ya viendo esa situación, pues ya se logra. Ok, y en otro caso, licenciada, abusando de su tiempo y del de todos los compañeros, una persona de la tercera edad con algún evidente
deterioro en su salud, con lagunas, ratos con lucidez y ratos con menos lucidez y ratos con muy poquita, para promover algún juicio tratando de reivindicarse derechos de una sociedad conyugal y de propiedades adquiridas en una sociedad conyugal hace tiempo, cuando esa persona estaba casada, tendría que algún familiar promover la diligencia de jurisdicción voluntaria, en este caso, así lo es, ¿verdad? Sí, y ser su ya no es un sistema. juicio de interdicción, que se declare un estado de interdicción, sino ahora que se solicita el sistema de apoyo. El sistema de salvaguardias. Y a lo mejor esta persona, en representación de la persona con discapacidad, puede plantear el juicio con esa sentencia y con eso comprueba la legitimación para hacerlo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, Wendy Torres, veo que tiene levantada la manita. Hola, buenas tardes. Una duda. ¿Los procedimientos que ya están con una determinación donde existe la interdicción dejan de tener efectos o es necesario que se solicite? ¿Y podría solicitar dentro de ese mismo las salvaguardias o tendría que ser de forma independiente a través de la jurisdicción voluntaria? Sí, yo creo que no dejan de tener efectos. Si acaso la persona con discapacidad muestra una mejoría, ahí sí sería comparecer ante la misma autoridad y hacer alguna variación o algún cambio, un sistema de apoyos o salvaguardias, pero no creo que dejen de tener efecto, porque si se necesita, pues se vulneraría otra vez el hecho de a lo mejor ser evaluado en alguna situación. Entonces, yo creo que valen, pero si hay algún cambio, sí se tendría que hacer a través, puede ser ahí mismo en el procedimiento, yo no le veo problema, porque se trata de la misma persona. ¿Para qué lo vas a hacer promover otras diligencias de jurisdicción voluntaria cuando también el código decía que sí se podía, que en enero de cada año se deberían de presentar 3 dictámenes médicos de 3 facultativos que determinaran precisamente el estado de salud? O sea, sí había actualizaciones en el estado de interdicción. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues el juez debe de seguir actuando ahí mismo, dentro de un mismo procedimiento. Gracias. De nada. Eva Hernández. Sí, licenciada, buenas tardes. Yo tengo la siguiente duda. Aparte de que en el dictamen médico el especialista pues tenga, valga la redundancia, especialidad en la discapacidad de que se trata, ¿qué otra formalidad debe llevar el dictamen médico? No sé, referente a la fecha, se toma, no sé, algún tiempo de validez, no sé, 6 meses, 1 año, o se tiene que estar actualizando, se tiene que presentar con fecha reciente, o cuáles otros son los requisitos que se toman en cuenta. Sí, de preferencia que sea reciente, que sea emitido por un médico neurólogo, psiquiatra, geriatra, ¿verdad? O algunos otros tipos, porque hay muchos tipos de enfermedades mentales y un doctor para cada cosa, y de preferencia que sean este tipo de médicos y que sean recientes los dictámenes. No hay en sí un parámetro para emitir un dictamen médico, y es precisamente ese parámetro el que yo estimo que debería de haber. Yo he estado leyendo en cuanto a los dictámenes médicos que los doctores tienen un manual, o no recuerdo ahorita el nombre, pero es como un manual de enfermedades, y dice precisamente que los dictámenes médicos, no hay una cátedra en la Facultad de Medicina que te diga cómo hacer un dictamen. Cada quien lo hace como quiere, y nosotros hemos visto eso. Entonces, para salvar esa situación, yo hablo directamente con los doctores y les hago preguntas, pero yo sí considero que por parte de la autoridad, por parte del Poder Judicial, debería de haber lineamientos para que los doctores dijeran, bueno, el dictamen va a ser, no, tiene que ser menor a 6 meses, la especialidad del doctor debe ser tal, los cuestionamientos que a mí como juez me interesa saber es, bueno, ¿y qué puede hacer? Eso no le ponen a veces, o sea, ¿qué puede hacer, qué no puede hacer, qué puede decidir, qué no? Eso para mí es importante. Si te ponen, no, pues la enfermedad que presenta es un retraso psicomotorio, un retraso, etcétera, etcétera, en términos médicos, ¿verdad? Pero en resumidas cuentas,
hasta dónde puede hacer cuestiones jurídicas, puede ir a la tienda y comprar un refresco, o sea, todas esas cosas no te las ponen y yo por eso platico con ellos, pero sí considero que nosotros debemos de trabajar en lineamientos para que los dictámenes sean uniformados y el abogado no gaste de más y tengan todo el conocimiento también y se pueda llevar a cabo. Ese es uno de los puntos también que yo he estado investigando mucho. Sí, es que yo también lo estuve checando, pero no encontré así No hay. algo, o sea, yo no, pues no, tenía mucho esa duda. Y otra duda es en cuanto a esos dictámenes se presentan con las diligencias en el momento de presentación de la demanda o pueden presentarse posteriormente o es Sí, indistinto. de preferencia al principio, porque de ahí partes. Haz de cuenta que te traen los dictámenes y nosotros lo que hacemos, señalarle fecha para ratificar los doctores, señalar fecha para escuchar a la persona con discapacidad y señalar fecha también para llevar a cabo la testimonial. Para mí, algunos jueces dicen que no, para mí la testimonial es muy importante, porque dependiendo de lo que te diga la familia, a veces te das cuenta quién la cuida, quién no la cuida, cómo la cuidan, con quién vive, los vecinos, cómo la tratan, etcétera. Entonces, para mí la testimonial es importante, como se hacía antes en la interdicción. Entonces, yo sí, la verdad, sí les pido que los familiares pues me den alguna retroalimentación de cómo yo puedo determinar el sistema de apoyos y salvaguardas. Entonces, sí, de preferencia al principio, para ya de ahí partir, ya nada más teniendo esas tres diligencias, vista al Ministerio Público y ya tomar la decisión, ¿verdad? Que sea todo muy rápido. Perfecto. Licenciada, y una última pregunta. En el caso de que una persona está en un asilo o en una casa de reposo, en cuanto a la competencia del juez, ahí se promueve en el lugar de donde tenga la residencia, pues la casa de reposo o el asilo, Sí. o es el Sí. familiar que lo va a promover o... No, de la casa de reposo. Ahí. Ah. Esa es la competencia de nosotros, donde vive actualmente, donde se encuentre la persona. donde se encuentre la persona. Así es. Okay. Muchísimas gracias, licenciada. De nada, para servirle. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco mucho pues haberse conectado, el interés, haberme escuchado. Me sirve mucho platicar con ustedes porque sí, pues todos tienen sus puntos de vista y pues sirve bastante para aprender y retroalimentarnos y finalmente aplicarlo en beneficio de todas las personas y comprender un poquito también sus puntos de vista. Pues les agradezco bastante su interés, que tengan ustedes excelente fin de semana y espero nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Que pasen buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye. Gracias a todos. Bye. Gracias.